a Comunidad Cristiana de Fe. Muy buenos días, familia de amor y fe. Estamos felices de tener la oportunidad nuevamente de encontrarnos juntos y alabar a nuestro precioso Dios. Allí en tu casa, alístate para adorarle, para agradecerle, mientras los que estamos aquí nos juntamos para exaltar su nombre. Salmo 145. Te alabaré, Dios y Rey mío, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza. Su grandeza no se puede comprender. Que cada generación diga a sus hijos las grandes cosas que Él hace. En tu gloria, en su gloria, en el esplendor, en su majestad, en sus milagros, vamos a meditar. Que toda lengua lo confiese, y estarán tus imponentes hechos en nuestra boca. Proclamaremos tu grandeza, y todo el mundo dirá: cuán bueno es, cuán bueno es, cuán bueno es. Y todo el mundo dirá: cuán bueno eres, Dios. Y cantaremos con alegría por tu justicia, porque no hay ningún rey que se compare a ti. Así que recibe nuestra alabanza en esta mañana, Señor. Queremos ministrar tu corazón y que tu presencia se mueva en medio de tus hijos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos con tus palmas y vamos a estar alegres y dispuestos para decirle: Dios, aquí está mi corazón, aquí están mis manos, aquí están mis pies. Te entrego todo mi ser. Estoy listo para adorarte. Estoy listo para exaltarte. En tu presencia danzamos libres. Cúbrenos en tu luz de amor. Llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Siempre con nosotros, susurrando restauración. Haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder. Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres
siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, tú eres Rey, majestuoso, poderoso, soberano, tú eres Rey, majestuoso, poderoso, soberano, tú eres Rey, majestuoso, asombroso, soberano, tú eres Rey, majestuoso, poderoso, soberano, tú eres Rey. Nada se compara a ti, 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 nada se compara a ti. Solo tú, solo tú, solo tú, Señor. Y no hay nadie como tú. Nada se puede comparar con tanta perfección, con tanta belleza. Tu autoridad está sobre todo. Tu poder está sobre todo. Tu majestuosidad es vista en todo y por todos. Y no hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, tan grande, tan poderoso. Eres nuestro Padre amoroso. Y queremos exaltarte en esta mañana y decirte: oh Dios, tú eres único. Tú eres único. Tú eres único, Señor. Eres incomparable. Eres inigualable. Nuestros pensamientos en esta hora se llenan de tu presencia, de tu maravillosa presencia. Queremos ver tu rostro, queremos contemplarte, porque solo tú eres digno, solo tú eres digno. amor.
Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nada se compara a ti, Señor. Me cautiva tu amor. Solo quiero quedarme aquí a tus pies. Mi refugio eres tú. Mi escondite es tu presencia. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Solo quiero ver tu rostro y contemplarte, y contemplarte. Cada vez más cerca, tienes toda mi atención. Vengo a adorarte, vengo a adorarte. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, mi Padre amoroso. Nadie como tú, nadie como tú, fiel y verdadero, el que venció en el madero. Eres incomparable, eres incomparable, nada se iguala a ti, Señor. Nada es igual a ti, Señor. Jesús, precioso Jesús. Jesús, la creación te canta. Jesús, cada generación levanta el nombre que está sobre todo nombre. Jesús, Jesús, Jesús.
en el madero. Nadie como tú, nadie como tú, grande y poderoso, eres mi Padre amoroso. Eres mi Padre amoroso. Eres mi Padre amoroso. Eres mi Padre amoroso. Te amamos, papá, te amamos. Te amamos, papá. Eres hermoso. Tú, papá, eres mi papá. Me quiero deleitar en tus brazos, en tus brazos. Mi papá, mi papá, voy a ti corriendo. Mi papá, mi papá, vuelvo a ti corriendo. Mi papá, papá, tu amor me recibe. Papá, tu amor me recibe. Mi papá, vuelvo a ti corriendo. Papá, vuelvo a ti corriendo. Papá, y yo puedo ver en esta hora como los brazos de Dios Padre está levantando al pequeño que se ha caído y está consolando al hijo que llora. Y puedo ver cómo papá está arrullando a cada uno de sus hijos en su regazo, porque no hay un padre amoroso como Él. No existe, no existe, solo Él, el incomparable. Así que nos abrazamos a ti, papá. Nos abrazamos a ti, papá, porque en tu regazo tenemos el sustento en todo, Señor. Así que abrázanos fuerte, papá. Abríganos en esta hora. Abríganos en esta hora, papá. Que los que se han caído tú puedas alzarlo entre tus brazos
Que los que lloran en esta hora puedan ser consolados en tu regazo. Que los que escasean en esta hora puedan ser sustentados y alimentados en tu pecho. Porque ciertamente somos tus hijos y eso es suficiente para nosotros. Somos tus hijos y eso es suficiente, y es suficiente, y es suficiente. Es suficiente, papá. En ti encontramos esperanza. Te amamos, Padre. Te amamos, papá. Somos tus hijos. Somos tus hijos tan amados, tan aceptos. Y hoy, al abrigo de tu pecho, al abrigo de tu regazo, queremos cantar, Señor, que tenemos Padre, que no estamos solos, que tenemos un papá que se encarga y que de nosotros. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. En ti encontré esperanza y el valor que tu cruz me regaló. Mi roca y mi fortaleza, solo tu voz me da guía y dirección. No hay nadie como tú. Soy tu hijo,
Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Tú no fallas, Señor. Tú eres nuestra herencia. Y podemos decir en esta mañana que tú, Señor, eres nuestra mejor porción. Y nosotros tenemos la mejor porción que eres tú, Dios. Por eso venimos con nuestras ofrendas. Por eso venimos con nuestros diezmos. Por eso venimos con lo que tú nos has dado para darte, Señor. Para decirte gracias, papá, porque tú has sido mi fuente, porque tú eres mi herencia y porque tú no me has fallado. Tú has estado para mí, tú no me has abandonado. Tú has sido propicio para sostenerme, tú has sido propicio para sustentarme. Y quiero darte las gracias en esta mañana, diciéndote, pero yo tengo la mejor porción. No hay riqueza, no hay dinero, no hay pertenencias y no hay bienes, Señor, que puedan igualarse al valor de tenerte a ti. Tú eres nuestra mejor porción, tú eres nuestra herencia, oh Dios. Y entrego mi diezmo y entrego mi ofrenda reconociendo que tengo la mejor parte, que eres tú, Señor. No fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Eres mi fuente, eres mi herencia. Yo corro a tus brazos, tu amor no fallará. Soy tu hijo, Abba Padre, y eso es suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu hijo, Abba Padre, y eso es suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Tu hijo, Abba Padre, tú eres suficiente para mí. Camino de tu mano y confío en ti. Tú eres mi principio y mi fin. Soy tu padre y te cuido, que sea suficiente para ti. Te llevo entre mis brazos y estás aquí. Descansa mi pequeño, estoy aquí. Soy tu padre.
te cuido, que sea suficiente para ti. Te llevo entre mis brazos, estás aquí. Descansa mi pequeño, estoy aquí. Soy tu padre y te cuido, que sea suficiente para ti. Te llevo entre mis brazos, estoy ahí. Descansa mi pequeño, estoy por ti. Presentarte. Willy es el cuñiz. Bueno, o sea, ¿sí somos cuñiz o cómo se dice eso? No sé, algo, ¿cierto? Partimos del mismo reto. Bueno, William Borrero, administrador de empresa, especialista en negocios internacionales, y tiene hoy una palabra bien especial para nosotros de lo que Dios le ha puesto. Él aquí en medio de la charla, yo sé que va a contar mucho de lo que Dios ha hecho en su vida. Y que tiene para nosotros en estos tiempos de crisis, ¿cierto? Lo hemos llamado así como finanzas en tiempos de crisis. Entonces yo voy a dejarlos con William, voy a orar por él para que sea el Espíritu de Dios hablando a través de su vida. Este es un tema, verdad, que bien importante. A veces no lo conectamos con la Biblia, como que la Biblia, algunos decimos no, pero la Biblia, finanzas poco, y es de las cosas que más habla la palabra. Padre Santo, te doy gracias por la vida de William, Señor, te doy gracias por este tiempo que tú nos estás regalando, y oh Dios, que seas tú hablando a través de él, de todo lo que has puesto en su corazón, de cada cosa que tú has sembrado en él y que ha ido creciendo, Señor, y que sé que es de bendición para cada uno de nosotros, Señor. Yo le bendigo y declaro que tu Espíritu, Señor, hablará a través de su vida y que será de bendición para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, amén. Los dejo entonces con Willy. Amén, iglesia. Muchas gracias por pastor y equipo, por abrir el espacio para hablar de estos temas tan actuales, porque estamos hablando que estamos en medio de una crisis financiera o al menos global, o vamos a enfrentar una recesión global en los próximos meses, según los analistas. Y yo creo que la palabra de Dios tiene mucho para decirnos al respecto en esa área de nuestra vida. Yo creo que si nosotros creemos en todo lo que, la sabiduría que hay en la palabra con respecto a estos temas, no solamente pasaremos la situación difícil muy bien, sino que estaremos preparados para un tiempo de abundancia. Permítame, yo aquí trato de abrir esto. Lo primero que quiero hablarles es, bueno, primero presentarme un poquitico más también para que ustedes me conozcan. Soy esposo de Carolina González, una hija también de esta iglesia. Me la llevé para Bogotá, así como el pastor nos dijo hace 20 años que nos casó.
Llevamos 20 años casados, felizmente casados. Tenemos 2 hijos, Alejandra 17 y Daniel que tiene 14 años. Desde hace un poco más de 20 años el Señor me ha permitido trabajar en el área financiera en diferentes entidades que hoy miro para atrás y digo, Señor, tú me pusiste ahí, Señor, tú me pusiste allá. Estuve en el Ministerio de Hacienda en el cargo de director del área de la mesa de inversiones. Sí, Colombia tiene mesa de inversiones, tiene excedentes para invertir. Luego pasé a una fiduciaria, la fiduciaria más grande del país, también a ser gestor de inversiones allí. Y hace 15 años estoy en el sector de pensiones, en los fondos de pensiones, también como gestor de inversiones. Entonces seguramente muchos de sus ahorros pensionales, aquí está el encargado de invertirlos. Entonces, y lo que me he podido dar cuenta en todo este tiempo, en todos estos años, es que el Señor en su palabra nos enseña muchas de las cosas y todo lo que nosotros necesitamos para tener una vida financiera sana. Ahí está en la palabra, solamente tenemos que abrir la Biblia, leerlo y obedecer, como cantábamos ahorita. Entonces, estamos hablando que estamos en medio de una crisis, que estamos en medio de una situación muy complicada, difícil, que se vienen tiempos complicados en la economía. Estamos hablando de inflaciones altas, ¿qué es eso? Estamos hablando de recesión, ¿qué es eso? Estamos hablando de tasas de interés de doble dígito, ¿qué es eso? Y resulta que eso es algo que todos deberíamos entender de alguna forma, de alguna forma. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar nuestra vida financiera. Y de ahí tenemos que tomar decisiones también en nuestra vida financiera. Si extendemos nuestro negocio este año, si me freno un poco, si espero, si estudio, si no estudio. Corría el año 98, en plena crisis hipotecaria. Yo creo que muchos de aquí nos acordamos de eso. Los muy jóvenes no, exactamente, con el UPAC. Y no había trabajo, no había trabajo. Yo pasaba hojas de vida por todas partes y no había trabajo por ningún lado. Entonces yo dije, ¿qué me pongo a hacer? Nadie me emplea, pues me voy a preparar. Y me fui a estudiar. Y eso fue lo que hice en plena crisis del UPAC, fue prepararme para cuando tuviera el chance de entrar a la vida laboral. Entonces, a veces en los momentos de crisis tenemos que preguntarle al Señor, bueno, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer en esta crisis? ¿Me tengo que preparar para la siguiente? ¿Tengo que estudiar? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, las crisis nos ayudan a eso, a hacer un alto en el camino. De hecho, la palabra crisis, el significado es cambio. Entonces, eso es lo que en estos momentos de dificultad deberíamos nosotros aprender y capitalizar estos momentos y enseñarnos. Entonces, quiero iniciar en los primeros 10 minuticos, 15 minutos o menos, explicarles por qué estamos acá en la situación económica. De pronto esto va a ser un ladrillo, aquí donde ustedes se pueden dormir, los que no les interese mucho el tema, pero esta es la parte ladrilluda. Y voy a tratar, porque ustedes muchas veces ven las noticias, leen el periódico, escuchan al youtuber y entonces dice una cosa y otra, pero veamos que eso es más sencillo de lo que parece. Y nosotros mismos nos preparamos el camino por el que estamos caminando. Entonces, si quieren, seguimos, vamos con una presentación que por la que nos vamos a guiar. Entonces vamos a arrancar desde la imagen de la izquierda superior. La imagen de la izquierda superior es una imagen del COVID. Llegó una situación que nadie esperaba. Llegó algo que nos hizo a todos aislarnos. Nuestros trabajos, todos los que trabajan en la parte comercial les tocó cerrar, muchas empresas allí cerraron, fracasaron, se acabaron, no tuvieron que vender y muchos pasamos por crisis, por situaciones difíciles en ese momento. Entonces, a consecuencia de esa caída, que en el caso del Producto Interno Bruto de Estados Unidos, es decir, todo lo que se vende en Estados Unidos, tuvo un freno del 30%. Es como si mi empresa o la empresa de cada uno de ustedes dejaran de percibir el 30% del ingreso del año anterior. Eso es un golpe muy fuerte a las finanzas. A consecuencia de eso y de todo lo que vemos ahí en la siguiente imagen, hubo desocupación, etcétera.
las finanzas cayeron a consecuencia del COVID, seguimos en la tercera, en la cuarta lo que vemos es la solución. Llegaron los bancos centrales, los que toman las decisiones sobre las economías, y dijeron, ¿saben qué? Vamos a repartir dinero a diestra y a siniestra. Todo el mundo va a tener dinero porque tiene que salir de esta situación crítica que estamos viviendo en las economías. Entonces, tasas muy abajo, la gente se podía endeudar con facilidad, podían tomar las empresas créditos para extender su negocio, ¿cierto? Veíamos las tasas hipotecarias hace solamente 2 años al 7%, al 8%, en Estados Unidos al 3%, y eso pues son oportunidades que digamos la situación económica y el efecto que tiene eso sobre la economía es importante, porque todo el mundo tiene entonces plata en el bolsillo, entonces va y compra, entonces la dinámica económica se empieza a mover, entonces ya tenemos para comprar, ya tenemos empleo porque las empresas empiezan a extender sus capacidades y eso da lugar a que la gente se sienta mejor. Entonces, listo, trabajo hecho, chuleado, muy bien, buena esa, salimos de la crisis muy rápidamente. Además, algo muy bien interesante es que salir rápido de esta crisis fue consecuencia también de la crisis del 2008. Si no hubiera pasado la crisis del 2008, recuerdan la quiebra de los bancos en Estados Unidos, luego vino una crisis financiera, bueno, todo eso que pasó allá en el 2008. Los bancos centrales o el Banco Central de Estados Unidos aprendió a reaccionar rápidamente y por eso en esta ocasión lograron una recuperación mucho más rápida. Ahorita vamos a ver una gráfica para eso. Recuerden que está la parte ladrilluda y por favor mucha atención. Entonces, como hay tanta liquidez, como hay tanto dinero, entonces vemos en la imagen donde están las hamburguesas. En la imagen donde están las hamburguesas vemos que la hamburguesa, antes una hamburguesa grandotota valía $5 y ahora una hamburguesa, una tercera parte de esa vale los mismos $5. Entonces ya el dinero no alcanza. ¿Por qué? Porque como había tantos recursos, vía demanda, los precios empezaron a subir. ¿Listo? Pero pasó otra cosa tenaz, guerra en Europa. Todos sabemos lo que está pasando en Ucrania y todo lo que eso está afectando a algunas cadenas de suministro. Entonces no sabíamos que la mayoría de la urea con la que aquí en Colombia fertilizamos nuestros campos viene de allá. No sabíamos que mucho del acero del mundo viene de allá y otros productos agrícolas también vienen de allá. Entonces no hay que vender porque no dejaban salir la urea. Entonces por falta de oferta, por falta de tener producto, también el precio se sube. Y eso es inflación. Entonces la siguiente gráfica al final, y ya la vamos a poner un poco más grande, es simplemente una gráfica que nos muestra cómo se controla la inflación. La inflación simplemente, como ustedes lo ven cuando van a mercar, los huevos ya no valen 15.000, sino que valen 25.000 pesos la cubeta, la canasta de 30 huevos. El queso antes valía 14.000 la libra, ahora vale 25.000 por la libra, también igual que los huevos. Y todo está así. ¿Y el ingreso de nosotros qué? ¿Crece a la misma tasa? No. Entonces hay algo que tenemos que hacer. Nosotros, como administradores de lo que tenemos en nuestras manos, tenemos algo para hacer ahí. Si nosotros no hacemos algo, pues lo que va a terminar pasando es, nos vamos a empobrecer. Eso es lo que termina pasando. Entonces, ¿qué hacen los bancos centrales cuando la situación de inflación se empieza a subir? Hoy salió el dato de inflación en Colombia. ¿Alguien lo vio? 12.2% los últimos 12 años, 0.71 la inflación de octubre, que comparada con la del año pasado, el año pasado fue 0.01, creo que fue la del año pasado en octubre. O sea, es muy alta, 12.2% de inflación de los últimos 12 meses. Muy probablemente la inflación este año, en diciembre, vamos a cerrar cercanos al 12%, en el 11.80 más o menos. Esa va a ser inflación. Y el año entrante vamos a tener discusiones al respecto del incremento del salario mínimo, que más o menos debería estar entre el 13 y el 20% dependiendo del lado que uno esté. Si está del lado del empresario, entonces el 13, si está del lado del empleado, el 20, y el gobierno seguramente se va a parar en la mitad y va a decir tanto. Entonces eso va a generar inflación también para el año entrante, porque es simplemente lo que pasa de forma inercial en la economía. Si la gente tiene más plata, más
Gasta, exactamente. El ahorro en nuestra vida creo que no hace parte de nuestra educación y es algo que tenemos que cambiar porque el Señor nos lo enseña. En la palabra está que tenemos que ahorrar y ahora lo vamos a ver con detalle. Entonces, siguiendo en la presentación, la siguiente gráfica lo que nos muestra es lo que hacen los bancos centrales cuando hay inflación. Entonces, cuando hay inflación, su responsabilidad es controlarla. Entonces, ¿cómo tratan de controlarla? Entonces, ¿cómo hacemos para no salir a gastar? Algo que me desmotive a gastar, que está muy caro, que me cuesta, ¿cierto? Si yo voy a comprar, tengo la tarjeta de crédito y voy a comprar algo y me dicen, oiga, eso que usted va a comprar con la tarjeta de crédito, hoy en día las tasas de la tarjeta de crédito están al 35%. Por si no lo sabían, cuando ustedes llegan y rayan con la tarjeta de crédito, al 35% de interés le van a cobrar. Importante. Entonces, si ustedes van y compran, entonces una tasa al 35 ya uno empieza a pensarlo, ¿no? Dice, uy, no, de pronto no me compro ese bolso, de pronto no me compro esa cartera, de pronto no me compro esos zapatos, porque al 35% empieza a desmotivar. ¿Qué pasa con las empresas? Las empresas empiezan a decir, oiga, ¿sabe qué? Ese proyecto de crecimiento que estábamos planeando para este año no lo vamos a hacer, porque para eso necesitábamos endeudar la compañía y a una tasa del 30%, del 20% que puede estar teniendo de pronto una línea de crédito un banco o un banco para una empresa, no cierra financieramente ese proyecto. Entonces muchos proyectos empiezan a frenar. Entonces los bancos no prestan plata, los proyectos se frenan. Como los proyectos se frenan, adivine qué pasa con el empleo. Baja el empleo, exactamente, aumenta la tasa de desempleo. Y si aumenta la tasa de desempleo, disminuye el ingreso de los colombianos, ¿qué pasa con el gasto? Disminuye, no gastamos. Entonces, como no gastamos, ¿qué pasa con los precios? El señor que está esperando ya que le compren los zapatos, exactamente, baja. Entonces, como el precio baja, la inflación empieza a caer. Exactamente, eso es lo que va a pasar. La pregunta es, ¿cuándo va a pasar? ¿Cierto? ¿Cuándo va a pasar? Tenemos que seguir por un camino un poco tortuoso para llegar allá. ¿Ok? Entonces, viene lo que está el Banco de la República ahorita. Entonces, el Banco de la República en Colombia tiene las tasas de interés al 11%. Ha subido cerca de unos 800 puntos, 700 puntos, 750 puntos este año la tasa de interés. Precisamente para tratar de generar ese efecto, el efecto de evitar que la gente gaste la plata, que las empresas se expandan, controlar la inflación. ¿Y qué es lo que pasa? Esto es el Banco de la República. La línea amarilla son sus tasas de interés, ya ahorita estamos arriba de ese 9.40, estamos al 11%, y esa línea verdecita, esa sombra que ven ahí ya está, que es la inflación 12 meses, ya está en el 12% hoy. Entonces, ahí lo que vemos es, si quieren vamos hacia adelante, lo que sigue esa fue la expansión monetaria que hicieron en Estados Unidos, y vemos en el 2008, fue pequeñita comparada con la del 2020 del COVID, fueron casi 6 trillones de dólares versus más o menos 1.4 trillones de dólares en el 2008. O sea, la cantidad de dinero que sacaron al mercado en el 2020 por el COVID fue impresionante y estamos viviendo un poco el resultado de eso. Pero vamos un poco a cómo funciona. En la siguiente gráfica, aquí es donde se empieza a poner un poco más interesante, vemos cómo funciona la economía. La economía, ¿recuerdan esas carreras de carros que es en un óvalo? Y los carros dan y dan vueltas, dan y dan vueltas. Es exactamente igual. Siempre vamos o por una recta o por una curva. De ahí salimos a otra recta y luego caemos a otra curva. La economía funciona igual. Entonces, en este momento vamos ¿en qué parte? Exactamente, vamos en la curva y desafortunadamente esa curva la cogimos muy rápido. Íbamos en ese carro pero a millón y llegamos a la curva y estamos ahí en pleno, derrapando en la curva y ese derrape, ¿qué pasa? ¿Qué genera con el carro? Se desacelera el carro, ¿cierto? Toca frenarlo porque si no sigo derecho y me acabo. Entonces pierde velocidad, pierde tracción. Entonces eso mismo pasa en la economía y en este momento estamos en una época de contracción.
Y lo que viene después de la contracción es la recuperación. Entonces muchas veces el Señor nos lleva a pasar por estas circunstancias sabiendo que viene una recuperación. Pero tenemos que aprender en medio de la crisis, tenemos que aprender a manejar estos ciclos, ese óvalo de la carrera de carros, tenemos que aprenderla a manejar. Entonces, tomando un poco el ejemplo de José en Génesis, lo que vemos son los ciclos de la economía. ¿Recuerdan cómo fue los sueños del faraón? 2, ¿no? Primero fueron unas vacas gordas que se comían las vacas. Al revés, no estaban en filas, ¿no? Eso. Entonces las vacas flacas se comían las gordas, ¿cierto? Y el otro sueño, ¿cómo fue? Las espigas, ¿cierto? O sea, hay dos cosas súper interesantes de las crisis. Una crisis es generada por situaciones internas y otra crisis es generada por situaciones externas. Entonces, ¿por qué? Las vacas salían del Nilo, del río, ¿cierto? Eso habla de adentro del país. Y las espigas, dice la palabra, que es una brisa que venía de oriente, acabó con las espigas. Entonces, la crisis unas veces se gesta adentro nuestro, adentro de nuestras familias, adentro de nuestras empresas, y otras veces simplemente se adquiere por pensamientos, ideas externas, y eso nosotros las adoptamos y se vuelve una crisis. Pero ¿qué pasa? Entonces, en ese ciclo de la economía, en la parte de expansión, en esos 7 años de abundancia y 7 años de escasez, entonces desde la época de José prácticamente que ya sabíamos que el ciclo de la economía más o menos duraba 7 años y tenía escasez, tenía abundancia y tenía escasez. Entonces el Señor le da a José una estrategia para los 7 años de abundancia, ¿cierto? Y luego lo más interesante viene en Génesis 47 y es cuando se da los 7 años de escasez. Saber administrar la escasez es una bendición para los años siguientes. Existía un señor que se llamaba John Templeton, cristiano, que era un gestor de fondos de inversión, y este señor decía cuando habían momentos de crisis como los de ahora, que las acciones caen 30 y 40%, decía, bueno, reunámonos y miremos en qué vamos a invertir, porque estos momentos y estas inversiones que hagamos hoy van a redundar en las rentabilidades futuras. Entonces son momentos de oportunidad. Entonces las crisis, las partes de abajo de esa curva, que es cuando José empezó a comprar, recuerdan el texto, que le llega a la gente con hambre y él empieza a comprar ganado, tierras, y luego se queda con las personas como esclavos del faraón. Entonces hay una temporada que se repite y que nosotros tenemos que estar preparados para esas temporadas. Entonces este momento es un momento donde si yo estuve preparado, me preparé para esta crisis, lo que voy a hacer es responder ante ese estímulo con lo cual yo me preparé. Entonces en esta ocasión lo que yo voy a hacer es aprovechar la oportunidad. Hay precios bajos, voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a aprovechar, voy a invertir en tal sector. Ahí se está abriendo una nueva necesidad, las empresas probablemente algunas se deterioren financieramente y sea una oportunidad para comprar una empresa. O sea, cosas como esas pasan en esta coyuntura. Entonces, esa es una de las opciones. La otra opción es llegar a la crisis y no estar preparado. Yo tengo que aprovechar esa oportunidad de todas maneras y es prepararme para la siguiente, en medio de la crisis actual. ¿Cómo lo hago? Entonces empiezo a buscar información, empiezo a buscar en la Biblia, empiezo a prepararme para lo que viene, que seguramente se va a repetir. Y eso es lo que queremos hoy. Ahí donde ya acabamos la introducción, está la parte ladrilluda. Fue un poco enredado, ¿cierto? Lo de las tasas de interés y eso, pero es parte de en lo que estamos. Y nuestra nación está pasando por eso. Y el planeta completo está pasando por eso. O sea, todos los bancos centrales, de hecho, el Banco Central de Colombia fue el que más tarde lo hizo en subir sus tasas de interés. De resto, todos los bancos del planeta estaban con las tasas arriba, buscando controlar la inflación, cosa que pues difícilmente se ha logrado ese cometido y probablemente se espera que se logre para el año entrante controlar la inflación en el segundo semestre y podamos empezar una etapa de recuperación
a finales del año entrante. Esa es la parte de la ayuda. Quería ubicarlos en qué estamos, en la oportunidad que tenemos en este momento y que el Señor tiene respuestas para eso. La Biblia tiene más de 2.300 versículos que hablan de administración, de recursos. O sea, la Biblia tiene respuestas, el Señor tiene respuestas para nosotros en estos momentos. Entonces, si estamos en la situación 2, es decir, no estuve preparado para esta crisis, hoy vamos a hablar de cómo me debo preparar para la siguiente crisis. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer en los siguientes 40 minutos. Y lo que quiero que hablemos es los cambios que debo tener para tener una vida financiera sana y prepararme para la siguiente crisis. Entonces, vemos ahí una palanca de cambios. El cambio de primera, ¿qué características tiene en un carro? Exactamente, fuerza. Exactamente, eso me da la posibilidad de subir, ¿cierto? Cosas inimaginables en algunos vehículos, terrenos difíciles. Ese es un cambio muy, muy importante. Y obviamente tenemos cambios que son, digamos, que están en la mitad y cambios que nos dan un poco más de velocidad. Entonces, arranquemos por definir esos cambios. Obviamente tenemos la reversa, ¿no? Desafortunadamente tenemos la reversa y en nuestra situación financiera también a veces retrocedemos. A veces metemos la reversa creyendo que la de rapidísimo y entonces hacemos un negocio no guiado por Dios y termina echándonos para atrás. Entonces ahí es bien importante. Entonces nos vamos a ir por estos 5 cambios hacia adelante y uno hacia atrás, que tenemos que tener mucho cuidado. El primer cambio es reconocer. Segundo, conocer. Si que nos devolvemos un poquito, gracias. Luego, experimentar. Cuarto, vivir. 5, enseñar. Eso nos da velocidad. El enseñar nos da velocidad. Por eso es importantísimo aprender. Pero lo más importante es dar, es enseñar. Entonces, vámonos por retroceder rápidamente. Vámonos por reconocer, ¿cierto? Entonces, reconocer. Primero tenemos que reconocer que Dios es dueño de todo. Ese es el punto de partida. El Señor es el dueño de todo. Si nosotros entendemos eso y reconocemos que Él es el dueño de todo, nos quitamos un peso de encima impresionante. Seguro, impresionante. La forma de ver los problemas financieros cambia, porque ya uno empieza como a quitarse esa responsabilidad, porque resulta que yo no soy el dueño es el Señor. Entonces Él va a terminar, si Él es el dueño, Señor, si tú eres el dueño, entonces dime qué tengo que hacer. Si tú eres el dueño, cuida tus cosas. Si tú eres el dueño, guíame. Si tú eres el dueño, dame provisión. Entonces, muy importante partir de allí. Esa es la primera, la fuerte. Eso es lo que necesitamos entender, que el Señor es dueño de todo, que Él es soberano sobre todo, que Él controla todo. Que lo que yo soy un administrador. ¿Recuerdan la parábola de los talentos? Se les dio a cada uno conforme a su capacidad para que administraran. Y tiempo después llegó el dueño de todo y les preguntó, ¿y cómo nos fue? ¿Cierto? Administradores. Eso es lo que nosotros somos. Nuestra responsabilidad como administradores, ¿cuál es? Hacer que las cosas que se nos son entregadas generen una dinámica tal que cuando termine mi ciclo, yo genere rendimientos, ¿cierto? Genere utilidades y pueda mi jefe contratarme para la siguiente temporada. Y si yo soy bueno tengo buenos resultados en mi administración, ¿qué pasa con los recursos que me entrega para administrar? ¿Me da menos o me da más? Exactamente. Entonces, si yo soy un buen administrador, si entiendo que esa es mi responsabilidad, que los recursos no son míos, entonces yo tengo que entregar resultados a alguien más, pues yo me preocupo por eso y lo que hago es dar buenos resultados con todas las habilidades, dones, talentos que tenemos, y eso simplemente va a redundar en mayor responsabilidad. Y lo otro es que siempre tenemos que tener claro que hay un propósito mayor en todo lo que hacemos. Siempre hay un propósito mayor. ¿Recuerdan cuál es el propósito mayor de José?
no era volver al faraón el hombre más rico del planeta, no era volver a Egipto el país más abundante. ¿Cuál era? Ayudar a su pueblo. Exactamente. Pero ¿quién era su hermano? ¿Se me olvidó el nombre? Judá. Gracias. ¿Quién fue Judá? ¿No recuerdan? Por la línea ascendente de Jesús, ¿a dónde llega? A Judá. Entonces el propósito mayor de José era que su hermano Judá viviera para que Jesús pudiera llegar, para que el Salvador pudiera llegar. Ese era su propósito mayor. Él no lo supo. Él terminó pues obviamente dándose cuenta cuando en la Biblia dice, ya sé para qué me pasó todo esto, para que mis hermanos y para que mi familia pudiera vivir. Pero el propósito clave en toda la estrategia de Dios para la salvación era hacer pasar a José por todos esos ciclos de la economía, hacerlo sabio para administrarlos, para que Egipto tuviera recursos, para que cuando llegara su familia fuera bien recibida, pudieran sobrevivir y Judá pudiera seguir con la historia para que Jesús el Salvador llegara. Entonces, apasionante eso, ¿no? Cuando todo lo que nosotros hacemos tiene implicaciones eternas y tenemos que entender así también nuestra administración financiera y el Señor está allí para capacitarnos. Entonces, eso es lo primero. Quiero que cerremos los ojos 2 minuticos. Señor, gracias te damos. Y si no hemos hecho esta oración, la vamos a hacer hoy. Señor, yo quiero hoy entregarte todo, Señor. Tú eres dueño de todo. Reconocer que tú eres dueño de todo. Todo lo que tengo es tuyo, te pertenece, Señor. Lo entrego delante de ti. Hazme un buen administrador, Señor, de las cosas que tú me entregues. No solamente financieras, sino de los dones, de los talentos que tú pones en mi mano, Señor. De mi familia, hazme un buen administrador. De mi salud, hazme un buen administrador. Que todo sea, Señor, para un propósito mayor que tú, yo sé, me has entregado. En el nombre de Jesús, amén. Ese es el comienzo, entregar todo al Señor. El Señor nos da la fortaleza para seguir adelante. Entonces vámonos en el segundo cambio. Ya entonces arrancamos con potencia. Ya estamos reconociendo que el Señor es el dueño de todo, pero entonces empecemos a conocer. Vamos un poco más profundo. Les decía que en la Biblia hay más de 2.300 versículos que hablan de administración. Entonces hay algo ahí. Si el Señor se molestó en incluir más de 2.300 versículos en la Biblia que hablan de eso, es porque hay algo importante para decirnos. Hay un mensaje profundo allí. De hecho, hay más de oración y de fe. Más de finanzas que de fe y oración. Entonces, es muy importante seguramente que nosotros podamos entender. Fuimos comprados por un alto precio. Jesús pagó el precio por nosotros. Tenemos que valorar esa muerte, esa sangre que fue derramada en la cruz. ¿Y qué es lo que dice ahí la palabra? La palabra dice que no nos hagamos esclavos de nada, ¿cierto? Porque tenemos que reconocer que fuimos comprados. En 1 Corintios 6:20 lo dice. No deber nada a nadie. Aquí ya estamos empezando a conocer cuáles son las claves para eso. ¿Cuáles son las claves? ¿Cómo debo yo administrar mis recursos? Entonces, en conocer, es bien importante conocer que debo salir de mis deudas, debo tener un plan para salir de ellas, porque lo que nosotros vivimos es un sistema que nos ha enseñado que el que no se endeuda, exactamente, ustedes se lo aprendieron bien, el que no se endeuda nada tiene. Y digamos que así nos educaron, esa fue nuestra formación, pero resulta que hay otras formas. Está la forma del Señor. A veces la forma de Dios también lleva una deuda implícita, sí, a veces pasa, a veces Dios permite. Cuando vamos delante de Él, nosotros con mi esposa fuimos a comprar un lugar y yo le dije que la única forma de comprarlo nos tocaba tener una deuda pequeña, solamente tocaba con deuda, pero yo le dije, Señor, si es tu voluntad, todo estaba vendido, y yo
hablé al vendedor y le dije, bueno, a usted le van a entregar un apartamento entre el piso 12 y el piso 15, por tal costado. Cuando se lo entreguen, me llama. Yo dije, señor, esa es la señal. Y el vendedor dijo, no, nadie me va a entregar, no, nadie se va a echar para atrás en ese negocio, todo está vendido, señor, si quiere mire los de otra parte. Yo le dije, no, de esa torre y en tal piso, ahí se lo van a entregar. Y terminó pasando eso. Como a las 3 semanas, 4 semanas llaman a mi esposa y oiga, entregaron el apartamento que su esposo dijo, no sé qué, venga y cierre el negocio. Entonces ahí yo entendí, señor, me estás dando el ok para tomar una deuda pequeña, voy a hacer ese negocio, la deuda la pagué de ese apartamento en cuestión de 2 años y salimos de esa. Pero también pasó que arrancamos en nuestro primer lugar donde íbamos a vivir, y fuimos a buscar un lugar para vivir, un apartamento, y mi esposa dijo y yo dije, sí, ese es el lugar, voy a ver cómo lo vamos a pagar. Entonces fui al Fondo Nacional del Ahorro, allá me dijeron, sí señor, aquí le prestamos hasta para el gato, listo, perfecto. Llegué con el formulario a la casa, le dije a mi esposa, listo, mi amor, solucionar el problema, lo vamos a comprar de esta y esta forma. Y mi esposa llegó y me desinfló el globo. Y me dijo, ¿y así es como Dios quiere que lo paguemos? Y, uy, pero ¿por qué te pusiste tan espiritual? Si estamos hablando de ladrillos, aquí el Señor nada tiene que ver. Y yo le dije, no he orado, no le he preguntado al Señor. Entonces ya, pues, preguntémosle, oremos. Y oramos y lo que recibimos fue, no, esa no es la forma. Entonces listo, que esa no es la forma. Entonces rompí el formulario, lo eché a la caneca, yo le dije a mi esposa, ¿y ahora cómo hacemos? Y ya estamos metidos en ese baile. Ya habíamos pisado el apartamento, ya estábamos empezando a dar la cuota inicial. ¿Y ahora cómo vamos a pagar? No tenemos para pagar. Oremos. Entonces oramos. Y el Señor nos respondió, ¿qué tienes en casa? Esa fue la respuesta, mi amor, ¿qué tienes en casa? No, pues no sé, bueno, no sé qué quiere decir, el Señor me lo mandó en clave, no sé. Entonces yo le dije, tengo la posibilidad de hacer unas inversiones en acciones con la plata que tenemos para pagar el apartamento. ¿Le hacemos? Estábamos muy jóvenes. Hagámosle. Entonces, como dice una tía, brutos pero decididos. Y eso hicimos, nos metimos así creyéndole al Señor ciegamente, y para resumirle la historia, el apartamento lo pagamos, lo terminamos de pagar sin un solo peso prestado. El Señor a través de esas inversiones nos dio recursos para pagar el apartamento de contado prácticamente, cuando eso era para nosotros totalmente impensable. Yo trabajaba en ese momento como analista, tenía un sueldo muy bajito y no había forma. Pero pusimos toda la carne en el asador. Decidimos pasar de conocer a experimentar la palabra del Señor. Entonces eso es bien importante. Una vez conocemos, tenemos que empezar a exponernos, tenemos que empezar a experimentar. Entonces, otras cosas de conocer antes de pasar al debo presupuestar. Es espectacular también saber que la palabra nos enseña a presupuestar. En Génesis hay un ejercicio impresionante que hace el Señor en términos de presupuesto y de planeación, que es súper profundo y nos lleva a eso, que yo tengo que presupuestar, tengo que saber qué va a pasar. No, lo que va a pasar pues es incierto, pero al menos prepararme para lo que viene. Recuerden, la palabra dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas el Señor endereza sus pasos. Entonces, ¿nuestra tarea cuál es? Pensar el camino, pensémoslo y orémoslo, ¿no? Hagamos el presupuesto, Señor, este es el plan que tengo. Señor, endereza este camino, endereza mis pasos, por dónde debo caminar, qué decisiones debo tomar. Tengo que conocer que debo invertir, eso también es importante. ¿Qué creen que hizo José? Recuerden que la clave que Dios le dio a José fue quintar la tierra, ¿no? Quintar la tierra fue ahorrar el 20% de lo que le ingresaba en la época de abundancia. Entonces, el 20% fue el ahorro, 20%. Con el 80%, ¿qué pasó?
yo me pongo a leer, Señor, y el 80% en semejante abundancia, ¿qué hicieron con el 80%? Además de vivir sabroso. ¿Qué hicieron? Fortalecieron la infraestructura del país para poder recibir toda esa cosecha que se venía en esos 7 años. Nunca en la historia de Egipto se había tenido semejante cosecha, no había dónde guardarla, seguramente, y tenían que preparar logísticamente. Ahorita estábamos hablando con alguien que trabaja en logística, tenían que preparar el país para eso. Entonces seguramente se hizo mucha inversión en infraestructura para poder recibir y guardar todo el grano que había en la época de abundancia. Entonces eso es inversión, porque de lo contrario, si yo no invierto en la infraestructura, pues no tengo dónde almacenar el grano, y si no tengo dónde almacenar, pues se me va a acabar en cuestión de 2 o 3 años en los 7 años de escasez que se venían. Entonces yo tengo que prepararme, tengo que invertir en eso, tengo que expandir. Entonces la inversión es muy importante, no solamente el ahorro está muy bien, y es un buen primer paso, pero el paso más importante después es la inversión. Entonces ahí vamos a hablar de un poquitico de eso más adelante. Entonces luego empezamos a experimentar, ¿cierto? Ya pasamos al tercer cambio, ahí en tercera, ¿qué pasa usualmente? Ya va uno más rápido, más veloz, y ya uno más relajado, ya uno pensando en otras cosas, tal. Ya cuando empiezo a experimentar es cuando yo empiezo a aterrizar la palabra, cuando yo la empiezo a volver mi día a día, cuando yo me muevo permanentemente en lo que Dios quiere para mí, cuando yo empiezo a arrancar esos primeros pasos y defino un objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Señor, yo quiero salir de deudas. Señor, yo quiero tener una empresa de esto. Señor, yo quiero estudiar tal cosa. Señor, yo quiero tal, y empezar a soñar. Debo definir un objetivo. Generalmente esos objetivos están definidos basados en nuestros talentos, en nuestras habilidades, en lo que sentimos que Dios. Muchos de nosotros no sabemos cocinar, pero hay unos que sí, que son buenísimos para cocinar. Hay un don, un talento allí. Entonces hay que ponerlo, recuerden esa frase, los dones hay que ponerlos en orden y luego a la orden. Exactamente. Entonces esos dones yo tengo que ponerlos en orden, entonces tengo que identificarlos, ponerlos en órdenes, me pongo a estudiar, los pongo a preparar, me profundizo en el tema, como cuando les conté mi historia que en el 98 me fui para Bogotá a estudiar porque no había trabajo, pues me voy a preparar, pero pues ojo que no nos pase que seamos más preparados que un cumis y no hagamos nada, sino que preparémonos pero hagamos. Definimos ese objetivo. Ya empezamos, habíamos escuchado que sí, que toca presupuestar, sí, pero no, volvámoslo práctico, empecemos a hacerlo todos los días. Si no llevamos un presupuesto, ¿quiénes de aquí, no mentiras, no les voy a preguntar, llevan un presupuesto? No levanten la mano. Tenemos que presupuestar, tenemos que saber cuál es el norte, si no, así como dice, bueno, si uno no sabe para dónde va cualquier bus, le sirve. Entonces tenemos que tener un norte y empezar a hacerlo, experimentar es eso. Bueno, me voy a sentar con mi esposa como a veces nos sentamos, antes teníamos la disciplina más rigurosa de todos los años, las metas del año y no sé qué y tal, pero sentarnos, bueno, ¿para dónde vamos a ir? ¿Qué es este año? ¿Qué es para nosotros? ¿Qué viene este año en cada una de las áreas? Me voy a preparar en esto, me voy a preparar en aquello. Entonces empecemos a volverlo escrito, un plan para salir de deudas. Entonces sí, ya sé, Señor, ya conocí que debo salir de deudas, que debo ser libre. Ahora voy a hacer un plan para eso. Tengo que definir un plan para eso. Entonces para eso hay muchos planes, eso en YouTube, no sé qué. Pero yo les recomiendo el de Dave Ramsey, que se llama La transformación total de su dinero. Es un libro muy interesante, que es eso. La rueda está inventada, ese plan funciona, nosotros lo hicimos con mi esposa, así salimos de deudas. Y es simplemente tomar la disciplina, definir el plan, leerse el libro y ponerlo en práctica. Y ya. Y creerle al Señor. Creerle. Es bien importante. Lista de decretos y ahorro para imprevistos. Aquí recuerden que estamos experimentando. Entonces, Señor, lista de decretos. Yo voy a dejar de comer, antes me comía 4 hamburguesas al mes, ahora me voy a comer 2. ¿Cierto?
Eso es un decreto que hacemos en la casa, vamos a bajar a la hamburguesa. Con eso me ahorro 50.000 pesos, 25.000 pesos más o menos cada hamburguesa, ¿cierto? Me ahorro 50.000 pesos al mes. Ya empezamos a decretar y eso cambia nuestra manera de pensar y de ver nuestras finanzas en la casa. Entonces ya no vamos a comer tanto afuera, vamos a preparar comida en la casa. Ya no vamos a ir a cine de pronto a pagar crispetas de 10.000, aunque a veces es chévere, pero no lo vamos a hacer tan seguido y vamos a hacer las crispetas en la casa y vamos a poner Netflix o algo vamos a hacer en la casa. Exactamente, entonces vamos a definir, vamos a hacer decretos nuestros en la casa para nuestras finanzas que van a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas. Y muy importante, aquí no hemos hablado todavía en experimentar, no hemos hablado de inversión porque estamos limpiando la casa, estamos ordenando las cosas. Tenemos que tener un ahorro para imprevistos. Eso es muy importante también tenerlo dentro de nuestra cultura financiera de la casa. Y tenemos que ahorrar los imprevistos. Recuerden, yo siempre digo, un imprevisto no es el bolso que está en descuento en el centro comercial. Porque no, es que resultó que el bolso, eso nunca había estado en descuento, nunca. Y preciso hoy está de descuento. Eso vale como imprevisto. Eso vale como imprevisto. No, el imprevisto es aquello que se rompió el tubo en la casa del agua, hay que arreglarlo, etcétera. Y si yo no tengo ese fondo de imprevistos, ¿qué pasa con cómo arreglo el tubo? Exactamente, entonces voy a Home Center, paso la tarjeta de crédito, pido plata prestada para pagarle al maestro y me endeudo y la cosa sigue. Entonces, así tenga deudas, hay que tener un ahorrito chiquito para imprevistos, porque eso nos ayuda en la forma de pensar, porque cuando llegue el imprevisto, porque va a llegar, entonces lo primero que se me va a ocurrir es sacar plata del ahorro de imprevistos y no endeudarme. Entonces ya mi reacción ante el estímulo cambia. Ya no es la deuda, es el ahorro. ¿Listo? Ahora pasamos al siguiente cambio. Vivir. Aquí sí empezamos ya a generar una dinámica. Entonces hay que invertir, hay que crear y hay que disfrutar. La palabra de Dios también dice que tenemos que disfrutar de lo que Él nos ha dado. Pero la parte de inversión es bien importante. Nosotros, así como le pasaba a José en ese momento, con ese 80% tenía hacia dónde enviar el recurso. Nosotros así también tenemos seguramente destinos hacia dónde enviar el recurso que Dios nos va a dar para invertir. Lo primero es invertir en las cosas en las que nosotros estamos llamados a hacer. Usualmente empezamos nosotros a identificar dones, talentos, capacidades que tenemos. Hablábamos ahora del que cocina. En el caso mío, identifiqué la habilidad con los números y entonces yo dije, no, esta habilidad sirve para algo, pues, tengo que profundizar en esta habilidad, ¿qué debo hacer? ¿Para qué se aplica? Fue mi pregunta al profesor cuando salí. Bueno, yo siempre fui estudiante promedio, yo pasaba porque de lo contrario tenía problemas en mi casa, hasta que llegué ahí vi una materia que me gustó muchísimo, que se llamaba Ingeniería Económica, y en esa materia terminé corrigiendo al profesor, en el examen final le dije, profesor, eso está mal. Entonces todos se voltearon, se rieron de mí, ¿cómo le ocurre usted? ¿Cómo le va a decir al profesor que está mal el examen? No. Y el profesor ya sabía que yo medio había salido bueno para eso. Entonces el profesor prestó atención a lo que yo dije, miró la pregunta y dijo, sí, William tiene razón, cambien esto por aquello. Y todos, uy, este man, ¿cómo sabe? Entonces yo identifiqué que tenía un don, y aquí hay algo, por ahí es, tengo que buscar cómo profundizo ese don. Entonces le pregunté a un profesor, ¿y aquí esto para qué sirve? Y entonces me dijo, no, que para el mercado de capitales, y no sé qué, ¿y eso qué es? ¿Cómo se come eso? No sé qué, ¿dónde se estudia más de eso? Y me fueron guiando. En esa época no había nada aquí en Colombia que enseñara algo de eso, no había una universidad que enseñara nada de eso. Por allá medio, la Universidad de Externado de Colombia tenía una especialización que decía negocios internacionales y mercados de capitales, por allá en el tercer apellido. Entonces yo le dije, pues es lo único que hay en Colombia para eso, me voy para allá, me voy para esa. Y en plena crisis hipotecaria en el 98. Y allá me fui a aprender un poco más a ese don, ponerlo en orden, a profundizar en eso donde hemos identificado. De pronto aquí hay
personas que son buenas para dibujar, para la pintura, tienen esa habilidad en las artes, pues ahí está, ese es el territorio. Entonces hay que explorarlo, hay que buscar, hay que ir más allá. ¿Cómo aprendo? ¿Dónde aprendo más de esto? Y además de eso, no quedarnos con eso, hay que ponerlo a la orden, hay que soltarlo, porque si no, no se cierra el ciclo. Yo puedo ser muy bueno, pero si yo no ofrezco mi producto, si yo no muestro a otros lo que hago, ¿cómo voy a cerrar el ciclo? Entonces necesitamos cerrar el ciclo, entonces, necesitamos invertir, necesitamos crear, es bien importante. Recuerden que nosotros fuimos diseñados a su imagen, a la imagen del Señor fuimos diseñados y Él es creador de todo. Y eso lo tenemos nosotros. En cada una de las áreas nuestras estamos dispuestos a crear. A mí me toca crear productos ahora que está la cosa tan complicada. Yo lidero un equipo de inversiones en un fondo, como les comenté al principio, y dada la coyuntura, pues hay una situación bien compleja con respecto a las rentabilidades de las inversiones financieras. Todos sabemos que eso, pues ya lo vimos, eso es temporal, porque después pasa la recuperación. Pero en el mientras tanto, el entender, el ver las rentabilidades negativas, pues eso es muy complejo. Entonces yo, Señor, ¿qué hacemos en esta época entonces, con esta situación como está? Entonces, no, pues empecemos un programa, entonces fue como la respuesta. Empecemos un programa de portafolios nuevos de renta fija con una rentabilidad definida y que el cliente sepa qué es lo que va a hacer, cuál va a ser su rentabilidad. Y nos fuimos por ahí y vámonos por acá. Y ya llevamos unos buenos portafolios allí, creo que vamos cercanos a 10 portafolios que hemos sacado un poco más en el año y hemos hecho inversiones allí pues cerca como de 1.2 billones de pesos en esos fondos. Hay que crear, hay que exponerse a que el Señor hable y nos muestre cosas para ir por eso. El Señor es creativo, nosotros somos creativos porque Él nos ha sembrado eso en nosotros, entonces tenemos que avanzar y creerlo. Disfrutar es parte del vivir. Recuerden que experimentamos, vivimos y al vivir disfrutamos también lo que el Señor nos da. Entonces eso es bien importante también que lo reconozcamos. Vámonos para la quinta cuando ya vamos a toda mecha, así como vamos ahorita, vamos a toda mecha. Ustedes han recibido un montón de información hoy. Les agradezco que su atención de verdad en estos temas que no es sencillo, pero gracias por estar aquí y estar atentos. Entonces vamos para la siguiente, que es enseñar. Eso es importante. Nosotros estamos diseñados por el Señor para dar. Eso es parte de nuestra naturaleza. No podemos retener. Alguna vez llegó mi hija a la casa, papá, es que me toca recrear el versículo de es más bienaventurado dar que recibir. Y yo, bueno, ¿y cómo hago aquí? ¿Cómo hacemos? Entonces se nos ocurrió con mi esposa, bueno, párate allá, yo me paro acá, y entonces yo te tiro un balón, y entonces tú cruzas los brazos, ¿cierto? Entonces ella cruzó los brazos y el balón llegaba y le... Juli, hola, sí. Pero si yo, entonces volvamos otra vez, entonces tiro el balón, tengo los brazos cruzados, el balón no tiene otra cosa para hacer sino rebotar. Pero si yo lo que hago es, tiro el balón y dejo las manos extendidas, ¿cierto? Y el otro lado yo cojo el balón y vuelvo y se lo tiro a la persona que tiene allá, pues las manos extendidas lo que van a hacer es tener la mejor posición para recibir. Entonces cuando yo entrego, cuando yo suelto y me quedo en esa posición es la mejor posición para recibir. Pero lo más importante, que como el Señor nos lo dijo, que de tal manera en Juan 3:16, amó Dios al mundo que dio. A ver si, ya. No, ya no, sí. Es dar.
Entonces, no nos quedemos con todos esos talentos y capacidades que Dios nos ha dado, no nos quedemos, entreguémoslos, pongámoslos a servicios de otros. Aquí en la congregación, en todas las congregaciones, hay mucha necesidad, hay mucha también necesidad de aprender cosas nuevas, de habilidades que uno y otro tiene. Entonces es crucial en la misma comunidad que nos eduquemos los unos a los otros, que nos entreguemos los unos a los otros, que participemos de nuestro conocimiento a los demás. Dar lo que recibimos, eso es importantísimo, tenemos que entregarlo. Desafortunadamente existe también la R de rapidísimo en los cambios del carro, ¿cierto? Pero es la R de reversa, que a veces nos equivocamos y le damos como si fuera de rapidísimo. Y a veces nos pasa en la vida. Entonces, y yo les voy a contar una infidencia, no mentiras. Nosotros con mi esposa, después de semejante milagro de haber recibido el apartamento sin un solo peso de deuda, lo que hicimos después fue que metimos la R de rapidísimo. Y mi esposa me dijo, mi amor, pero es que ya estaba Alejandra, estaba chiquita, bebé, y pues hubo para comprar el apartamento, pero no alcanzó para las cortinas. Entonces en Bogotá hace algo de frío. Nosotros vivimos en Bogotá, bueno, ahorita en Chía, y hace algo de frío, y la niña estaba chiquita. Entonces, mi amor, la niña, el frío, necesitamos el blackout, las cortinas, eso así no se puede, no sé qué. Mi amor, pero no tenemos plata, acabamos de pagar apartamento. Yo te voy a solucionar. Fui a Panamericana, me compré un icopor y ¡pam! Puse el icopor en la… Solucionado. Y no, mi amor, es que eso no se ve bonito. ¿No le pintamos al icopor unas florecitas o alguna cosa? Y ya, no, mi amor, pero la niña y el frío, eso no sirve. Bueno, está bien. Vendamos el carro y compremos cortinas. Dígame si no, eso no es poner la R de reversa. Vendimos el carro, bueno, esta brutalidad. Vendimos el carro, con la plata del carro compramos cortinas, en serio, bruto. Mucho bruto, póngale 0, decía un jefe. Compramos cortinas y nos sobró una platica chiquita, muy chiquita, que no alcanzaba para comprar una bicicleta de las de hoy en día. Entonces yo dije, no, tranquila, yo trabajaba en un banco en esa época y no, en el banco me prestan plata para el carro. Y además yo tenía una plata ahorrada que para hacer una inversión, y lo que dije, no, compremos el carro con deuda total, o sea, fueron 30 millones de pesos la deuda para el carro. Y el carro valía 29.700.000 pesos. O sea, puse solamente 300.000 pesos, el resto fue pura deuda. Y dije, bueno, entonces pido 30 millones de pesos prestados, tengo 10 millones de pesos ahí, no los voy a… Me voy a comprar un carro de 10 millones de pesos, ¿cierto? Eso es lo lógico. Más lo que me sobró del carro que vendí, pues me voy a comprar un carro de 14 millones de pesos, ya. Pero no, así no fue la cosa. Entonces, digamos, la sabiduría de mi esposa diciéndome, mi amor, necesitamos cortinas, ¿no? Ya me fue llevando a no solamente vender el carro, comprar cortinas, no sé qué, endeudarme para comprar un carro más caro. Entonces ya uno empieza como a meterse en esa forma de pensar diferente, ¿cierto? Entonces empezamos a entrar en malos consejos porque me decían, no, Willy, aquí le prestan súper barato en el banco, no sé qué, tranquilo, hágale. Sin yo ni siquiera preguntarle al Señor, ni siquiera me detuve a decirle, Señor, ¿tú qué opinas de este negocio? Voy a invertir en algo que me da el 10% y aquí me prestan al 6%, entonces eso me va a dar el 4%, gano plata y tenemos carro nuevo. No le pregunté, simplemente lo hice, tal cual lo hice. Y de pronto algunos nos acordamos de esa época donde los carros de segunda empezaron a caer de precio, tan. Ese carro, para resumirle la historia, terminé vendiéndolo en 11 millones de pesos en cuestión de como un año después, más o menos año y medio. O sea, se desvalorizó totalmente el carro. O sea, una época en el carros de segunda, no como la de ahora, sino que los carros de segunda empezaron a caer de precio. Y adivinen qué pasaba con la deuda mientras tanto. Exactamente, la deuda crecía y el activo supuestamente que me estaba respaldando eso estaba desvalorizado. Entonces le pusimos la R
de reversa nuestras finanzas con mi esposa. Eso generó para mí un aprendizaje muy bonito, porque yo fui delante del Señor y le dije: Señor, perdóname, la embarré, me metí en una deuda, me metí en este negocio sin ni siquiera preguntarte, simplemente te informé que iba a hacerlo y el resultado lo tengo ahí. Entonces te pido perdón, lo escribí para acordarme: Señor, no vuelvo a hacer esto, no me vuelvo a endeudar por un carro, no lo vuelvo a hacer. Con lágrimas y todo lo firmé, y ahí terminó todo, en la R de reversa, que eso lo hacemos muchas veces por desobedecer, o a veces confiamos demasiado en nuestro conocimiento. No, eso es así, eso es asá, siempre lo he hecho de esta forma, así es. ¿Por qué no consultarle al Señor? ¿No? Un poco lo que pasó en la historia con Josué, sí, que no le preguntó al Señor y los engañaron por no preguntarle. Entonces, y a veces pues obviamente malos consejos, y también a veces yo me termino comparando con los demás, ¿no? Entonces a veces la R de reversa la ponemos en nuestras finanzas simplemente porque me estoy comparando con el de al lado. No, pero es que mira que el de al lado ya tiene carro nuevo, pero es que mira que el de al lado viajó a Estados Unidos y yo no, pero es que tal cosa, y eso está mal. No podemos nuestras finanzas llevarlas por el de al lado. Tenemos que tomar nuestras propias decisiones de acuerdo a nuestras propias condiciones. Así es que tenemos que vivir. Entonces, esto de hoy, aquí terminamos. Esta es el abrebocas. Aquí teníamos la idea de hoy era compartirles estos principios, estos cambios que debemos implementar en nuestras finanzas. El Señor está interesado, muy interesado en involucrarse en nuestras finanzas. En la medida en que nosotros a Él lo involucramos en las finanzas, Él se mete mucho más. Cuando ya hicimos lo primero, acuérdense que metimos el primer cambio. Después de ese primer cambio, lo que viene es que empecemos a experimentar lo que el Señor tiene para nosotros. Tiene muchas cosas para nosotros. Mañana en la reunión, a las 10 de la mañana, ¿qué hora es la reunión mañana? A las 9:30 vamos a ver unos puntos muy importantes para salir de la crisis, para salir de la situación difícil. Entonces, quiero invitarlos a mañana, a que se den ese espacio, me den la posibilidad de exponerles también, así como hoy. Les agradezco mucho su atención y que hayan venido. Sé que este tema es muy valioso en esta coyuntura. Tenemos que aprender a manejar nuestras finanzas, tenemos que prepararnos para la siguiente crisis, porque va a venir en algún momento. Tenemos que estar preparados y ser como José en esa crisis, ser los que aprovechan esas crisis para hacer y traer lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, los bendigo y muchísimas gracias. Vamos a terminar con una oración, si les parece. Nos ponemos de pie un segundo, please. Y vamos a dar el siguiente paso. El primer paso fue entregarle al Señor lo que a Él le pertenece. Reconocimos que Él es el dueño de todo, ¿cierto? Ahora vamos a pedirle al Señor un poco más. Vamos a pedirle: Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy nos permitiste abordar inicialmente, Señor, estos temas de finanzas, Señor. Exponernos a lo que tú dices en tu palabra que hay para nosotros, Señor. Tú eres el dueño de todo y hoy lo reconocemos, Señor, una vez más. Pero, Señor, aquí estoy con mi situación financiera, con mis retos financieros, con mi vida, en algunos casos financiera desordenada. Aquí estoy, Señor. Tú conoces mis números, tú conoces mi balance. Te lo entrego, Señor. Un balance negativo probablemente, una situación hacia adelante difícil, que las noticias y en general todo lo que leo, Señor, no se ve bien. Pero, Señor, te entrego también esa incertidumbre. Te entrego, Señor, lo que tengo y lo que debo. Te pido, Señor, que vengas tú, Señor, y me lleves a conocer tu palabra,
a experimentar, Señor, tu palabra, a vivir en la realidad de tu palabra, Señor, y a poder llegar a enseñar a otros a través de la experiencia y de lo que tú me has enseñado, Señor. Trae y pon sobre mí, Señor, habilidades, dones, talentos. Si yo no los tengo o creo que no los tengo, Señor, déjamelos ver. Déjame ver cuál es mi tierra. Si tengo aire en los pulmones, tengo dones, tengo capacidades. Déjamelas ver, Señor. Quiero ponerlos en orden y luego a la orden. Quiero, Señor, experimentarte, Señor, en medio de mi día a día, Señor, en medio de mis negocios, en medio de todo lo que yo haga, Señor. Quiero experimentarte, Señor, cuando voy a visitar a un cliente, que seas tú dándome palabras para hablarle al cliente, que seas tú dándome la habilidad para cerrar el negocio, que seas tú dándome la habilidad, Señor, para atraer a nuevos clientes a mis ventas, Señor, que seas tú dándome la habilidad para crear nuevos productos, Señor, para hacer respuesta en medio de esta situación. Señor, trae todo eso que necesito, Señor, que mis números empiecen a cambiar en la medida en que yo empiezo a avanzar en obedecerte, Señor, en vivir una vida financiera sana, en acabar con mis deudas y en pensar en vivir libre, Señor, de ellas, en ver, Señor, mis finanzas como tú las ves, Señor. Permíteme caminar por tu camino. Permíteme traer eso que tú has soltado para mí, ser un buen administrador, Señor, de lo que tú me des, porque yo sé que en la medida que sea buen administrador, tú vas a aumentar la responsabilidad, Señor, sobre mí. Así que gracias te doy desde ya por esa nueva responsabilidad. Gracias te doy por lo que me vas a enseñar y gracias por lo que vas a traer a mi vida, Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y yo bendigo a mis hermanos. Yo bendigo, Señor, sus necesidades. Yo hablo, Señor, en medio de esta situación, Señor, cualquiera que sea la necesidad. Señor, tú eres quien suple las necesidades, Señor. Tú eres quien provee, Señor. Tú eres quien trae, Señor, y llena las alacenas. Eres tú, Señor. La palabra dice, Señor, que tú eres el que nos da las habilidades para hacer las riquezas, Señor. Así que de ti vienen, Señor, las riquezas y te damos gracias por eso, Señor. Yo te pido, Señor, esta misma semana respuestas, Señor, de empleos en medio de esta situación difícil, Señor, que estamos viviendo económica, Señor, que haya una sorpresa, Señor, para aquel que está buscando empleo, Señor. Que esta misma semana venga una respuesta en esta dirección, Señor. Que tu provisión llegue a la familia donde no hay provisión en este momento, Señor. Te pido, Señor, que muestres, Señor, esa faceta tuya hermosa, Señor, de ser un Señor, un Dios proveedor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.